Mañanas en Libertad. Un minuto pasa de las 8, las 7 y un minuto de las Islas Canarias. Don Eric Gutiérrez, buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo. Vamos a hacer hoy un programa especial en el que vamos a contarles qué está pasando en Ceuta con esa avalancha migratoria que pasa con la entrada masiva de 20.000 personas en una ciudad que tan solo tiene 19 kilómetros cuadrados, y sobre todo vamos a hablar de lo que está haciendo o lo que no está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez para repeler esta auténtica invasión. Ceuta ha vuelto a convertirse en el epicentro de una de las mayores crisis migratorias de los últimos años. Durante la jornada de ayer, decenas de miles de personas procedentes de Marruecos accedieron de forma irregular a la ciudad autónoma por el espigón de la playa del Tarajal, un paso fronterizo que debería estar bajo control de las autoridades marroquíes. Las entradas producidas en varias oleadas se suman a la presión migratoria de los 10 días anteriores, en los que entre 1.500 y 2.000 personas llegaron a nado. Además, la Guardia Civil ha recuperado 15 cadáveres en el mar en las últimas 24 horas. La avalancha ha desbordado las fuerzas de seguridad y ha colapsado los recursos de acogida, incluido el centro de estancia temporal de inmigrantes. La magnitud de la crisis recuerda la de mayo de 2021, cuando más de 10.000 personas cruzaron por el mismo punto. Ante este escenario, el gobierno ha desplegado el ejército en apoyo de los agentes y ha ordenado el cierre de la frontera de Melilla con Marruecos. La gestión de la crisis ha provocado también las primeras reacciones políticas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra la actuación del gobierno. Ceuta está viviendo una situación crítica y el gobierno se niega a reconocer que estamos ante un grave problema de seguridad nacional. Es una avalancha sin precedentes y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están desbordadas. El gobierno no puede mirar para otro lado, tiene que reconocer la emergencia. La situación es insostenible y hay que actuar ya. Inmediatamente el Gobierno de España tiene que activar el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional, declarar la emergencia, cerrar las fronteras, movilizar al ejército en la zona y realizar acciones diplomáticas efectivas con Marruecos y la Unión Europea. Es lo que ha pedido la Asamblea de Ceuta por unanimidad de todos los partidos políticos que la componen. No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya. También el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado al Ejecutivo por su respuesta a la crisis migratoria. Pedro Sánchez, con su regularización masiva, ha provocado una invasión de nuestra frontera que hoy están viviendo en primer lugar los españoles de Ceuta. Sánchez actúa como un enemigo de los españoles. Cada puñalada y cada violación futura habrán sido importadas directamente por Sánchez. El colapso en la sanidad y en la vivienda serán la obra y la herencia de Pedro Sánchez, porque él es el mayor culpable de todo lo que padecemos y padeceremos los españoles. Y por eso la emergencia nacional provocada por esta invasión solo se podrá resolver antes de que robe las elecciones, echando al traidor y al mafioso y sentándole en el banquillo de los acusados. Pues señores, lo estaban ustedes escuchando. Esto es la reacción que escuchábamos en boca de Santiago Abascal y de Alberto Núñez Feijóo. Antes lo comentábamos también con esa comparativa. Las comparaciones son odiosas cuando hablamos de la firmeza a la hora de repeler este ataque pacífico, esta invasión que viene directamente desde Marruecos, ¿no? Todas esas personas que están entrando en nuestro territorio. Y señores, el lunes estará con nosotros Luis del Pino en estos micrófonos. Tengo la suerte de que a través de redes sociales ha escrito su opinión sobre este asunto y permítanme leerles algunos párrafos de este análisis ahora que Ceuta está siendo invadida. Dice Luis del Pino que es buen momento para recordar que no toda culpa es del traidor de Pedro Sánchez. Ha habido otros traidores y no precisamente del PSOE, y que son los que han estado sentando las bases para que Pedro Sánchez ahora se desmelene. Dice Luis del Pino que, tirando de hemeroteca, nos tenemos que fijar en marzo de 2023, cuando quedaban un par de meses para las elecciones municipales en las que se renovaba la Asamblea de Ceuta. Allí el presidente de Ceuta, del Partido Popular, Juan Jesús Vivas, recibía a Pedro Sánchez llamándole querido presidente.
Y en esas elecciones a la Asamblea de la Ciudad, el Partido Popular sacó el 34% de los votos, 9 escaños. Vox sacó el 20% y 5 escaños. Entre los dos tenían mayoría absolutísima, pero el PP prefirió gobernar en solitario y buscar acuerdos con el PSOE y con el partido de Fátima Hamed. Y el primero de esos acuerdos fue el presupuesto. Y a cambio de su apoyo a los presupuestos, el PP votó a Fátima Hamed como vicepresidenta segunda de la Asamblea de Ceuta. Desde entonces el Partido Popular ha podido gobernar sin sobresaltos, manteniendo en todo momento el cordón sanitario a Vox. Acuérdense de lo que les decíamos esta misma mañana, de cómo habían nombrado persona non grata a Santiago Abascal. Y siguieron apoyando a las políticas de reparto de menas de Pedro Sánchez y dando dinero a esas fuerzas sociales pro-marroquíes en las que se están apoyando para gobernar. Así que, como dice don Luis del Pino en X, y ahí pueden leer su comentario, Pedro Sánchez es un traidor, por supuesto, pero no menos traidores son aquellos que han creado el caldo de cultivo para lo que ahora está pasando. De hecho, quienes del PP han estado ayudando a la toma de Ceuta a cámara lenta por parte de Marruecos tienen mucho más delito, más responsabilidad que Pedro Sánchez, porque han estado castrando políticamente durante muchos años a la derecha ceutí y convirtiendo en inútiles sus votos, que como les hemos dicho, eran mayoritarios. Podían haber gobernado con mayoría absolutísima en Ceuta, Partido Popular y Vox, y no quisieron. De esos polvos, estos lodos, y ya les digo, en redes sociales, en X, encuentran el comentario de don Luis del Pino y el lunes que viene en estos micrófonos aquí en Mañanas en Libertad con el mejor análisis, que es el de nuestro director. ¿Y qué dice Marruecos al respecto? Pues según el gobierno, Marruecos dice que va a aceptar las devoluciones. Eso es lo que dice el gobierno español, que Marruecos ya ha dicho que va a aceptar la devolución de esas personas. Pero de verdad que a mí no me queda nada claro, porque de Marruecos no nos podemos fiar. Ya saben ustedes cómo es la mala leche que se gastan en Rabat. Los gobiernos de España y Marruecos han acordado acelerar la devolución de todos los inmigrantes que han entrado ilegalmente en Ceuta durante los últimos días, especialmente ayer cuando miles de personas cruzaron la valla por el espigón del Tarajal. Fuentes del Ministerio del Interior han explicado que ambos países reforzarán la coordinación para hacer frente a estos flujos migratorios y revisarán las medidas necesarias para ejecutar lo antes posible la entrega de todas las personas que han accedido de forma irregular a la ciudad autónoma. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha mantenido un contacto permanente con su homólogo marroquí y hoy viajará a Ceuta para seguir de cerca la gestión de la crisis. Por el momento, el gobierno insiste en que la cooperación con Marruecos es excelente y evita responsabilizar a Rabat de la entrada masiva. En cambio, ambos países atribuyen la situación a las organizaciones criminales de tráfico de personas, a las que acusan de aprovechar la reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las devoluciones en caliente de quienes llegan a nado a Ceuta y Melilla. Y además en una fecha súper concreta, que es la fiesta del trono, la que se celebra cada 30 de julio para conmemorar la ascensión al poder del rey Mohamed VI, con una serie de fastos en los que se incluye, y esto tiene, permítame decirlo, un toque un poco dictatorial, con un discurso real a la nación, la ceremonia de pleitesía, que ya me dirán ustedes si esto no huele un poco a dictadura, la concesión de esos indultos reales a los presos, en fin, estas medidas de gracia que nos regala Mohamed VI para que esos delincuentes pues quizás acaben, estas personas condenadas quizás acaben en vez de en prisión pues en territorio español. Dicen las fuentes diplomáticas que Marruecos ahora lo que va a hacer es recoger a todas esas personas que han llegado hasta territorio español. Desde la Embajada de Marruecos subrayan que la cooperación entre Rabat y Madrid en materia migratoria es ejemplar y beneficiosa para quién. Añaden que Marruecos no favorece ni fomenta la inmigración irregular de sus nacionales, que son las organizaciones criminales las que se aprovechan de la vulnerabilidad de estas personas, que se están alimentando falsas expectativas y exponiéndolas a graves riesgos para su vida e integridad. Efectivamente, hay mafias que trafican con personas, hay personas muriendo. Se han rescatado más de 10 cuerpos en el mar, 12 personas ahogadas y
pues me da la sensación de que Marruecos no le importan mucho esos ciudadanos. ¿Qué pasa con esos muertos? Esta es la percepción que tienen las fuentes diplomáticas sobre cuál es la reacción del gobierno marroquí, teniendo en cuenta que ayer, de hecho, se producía una recepción en la embajada marroquí, recepción pese a lo que estaba pasando, que contó con la visita del ministro Planas, el ministro de Agricultura, el de Ganadería, el de Pesca, el de Alimentación. El ministro Planas fue a la fiesta del rey en la embajada marroquí porque él había sido embajador de España en Marruecos y era la persona que directamente desde el ejecutivo de Pedro Sánchez se envió para festejar la ascensión al poder del rey Mohamed VI, que nos estaban robando en nuestra casa y sin embargo pues decidimos salir. Oye, que nos están robando, pero da igual, que tenemos una cena. Que tenemos una cena y da igual lo que esté pasando en nuestra casa. Nosotros dejamos abandonada nuestra casa, incluso si hay gente dentro, da igual. Que asalten nuestra casa, que nos roben. Que nosotros nos vamos de fiesta. Y así han sido esos fastos para celebrar el aniversario de la llegada del rey al trono. Pues señores, esta fiesta del trono, como les digo, venía con un premio. Por supuesto, la concesión de indultos reales a presos, que son insultos para los ciudadanos. Cuando se saca a este tipo de delincuentes de las prisiones, se les elimina la condena. Hay que decir que se está ofendiendo a aquellas personas que viven justamente y que no cometen delitos. El rey de Marruecos, Mohamed VI, ha concedido un indulto a 1.788 personas con motivo de la fiesta del trono, en plena crisis migratoria provocada por la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta. Según ha informado el Ministerio de Justicia marroquí, la medida beneficia tanto a reclusos que permanecían en prisión como a condenados en libertad que aún cumplían parte de sus penas. Entre los beneficiarios hay internos a los que se les ha reducido la condena, otros que han quedado en libertad tras serles perdonado el tiempo restante de prisión, un condenado a muerte cuya pena ha sido conmutada y un preso que cumplía cadena perpetua también rebajada. Pues atención a la fecha, que no es casual, de hecho me escama especialmente que haya sido precisamente en ese 30 de julio, coincidiendo con la fiesta del trono, coincidiendo también con estos indultos. Si pensamos bien, lo mejor que puede pasársenos por la cabeza es que es una distracción ante los festejos reales y que le sirve al rey Mohamed VI para dar salida a esa generación joven que tanto se está quejando de esos problemas de seguridad, de falta de futuro, de una situación sumamente crítica en Marruecos, ante un contexto de desidia policial, que hicieron la vista gorda de la frontera. Ya les digo, esta es la opción más favorable, pero es que hay otra opción preocupante, que sea pues directamente intencionado por algún motivo que desconocemos, ¿no? Que Marruecos ha hecho este movimiento precisamente por quizás esa relación de Pedro Sánchez con Argelia, que era su enemigo clásico. Quizás el rey está jugando a tensar la relación con España, a tensar la relación con la Unión Europea, mandar un mensaje sobre cómo pasó con la Marcha Verde, qué pasó en el año 2021. Quizás es un mensaje sobre la soberanía nacional de Ceuta y Melilla. Quiere mostrar cómo son prácticamente indefendibles y no somos capaces de repeler este ataque. Y ahora tenemos que ver qué pasa con esas devoluciones. ¿Qué pasa con Marruecos? ¿Marruecos va a dar marcha atrás? ¿Va a aceptar a esas 20.000 personas? Todas ellas vienen de Marruecos. ¿Va a haber una revuelta también en Marruecos por estas cuestiones? ¿Qué le dicen al rey esos consejeros reales? Porque esto está completamente fuera de control. Estamos hablando de 20.000 personas, pero ya se nos dijo que había hasta 100.000 personas apostadas en la frontera que pueden acabar invadiendo las calles de Ceuta. La población en Ceuta está encerrada. Si esto ocurre, ya les digo que perdemos Ceuta y después va Melilla. Así que si esto no se soluciona rápidamente a nivel diplomático,
todos vuelven hoy mismo a Marruecos, las Fuerzas Armadas actúan rápidamente y consiguen mantener la autoridad en la calle. O pasa eso, o ya les digo yo que hemos perdido Ceuta. Y después va Melilla. Que quizás no es esta semana, pero puede ser más adelante, porque lo que estamos viendo es una auténtica amenaza. Lo que está diciendo Marruecos es que está en situación de hacerlo. Nos están avisando. Y es tan sencillo como no hacer nada. Muchos se acordarán de la marcha verde que pasó con el Sáhara Occidental cuando aún vivía Franco. Ya lo han hecho y están en situación de volver a hacerlo. Ya les digo que se tendría que haber activado ya esa vía diplomática, pero Álvarez está otra cosa. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha convocado al embajador de Italia en España después de que el vicepresidente y jefe de la diplomacia italiana, Antonio Tajani, propusiera suspender el espacio Schengen con España por la crisis migratoria en Ceuta. La iniciativa fue respaldada por la primera ministra Giorgia Meloni, quien aseguró que las impactantes imágenes de Ceuta demuestran que la inmigración ilegal descontrolada representa una amenaza real para la seguridad de las fronteras europeas. Tras reunirse con el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, anunció que su gobierno estudia medidas extraordinarias para proteger las fronteras y garantizar la seguridad de los ciudadanos, entre ellas la suspensión del espacio Schengen con España. Ayer mismo escuchaba una entrevista de Natalia Fernández en Dando Caña al portavoz y presidente de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, que hablaba claramente de este conflicto en el que el gobierno no había hecho absolutamente nada y la posición geoestratégica de Ceuta. ¿Qué pasa también con la Unión Europea? Solamente hemos escuchado a Giorgia Meloni alzando la voz a través de su ministro de Exteriores y sumándose así a esas declaraciones sobre lo importante que era cerrar el espacio Schengen con España para evitar que esa llegada masiva de inmigrantes, con esa regularización impulsada por el gobierno español, hiciera más mella en otras naciones europeas, teniendo en cuenta esa libre circulación de ciudadanos. La inmigración irregular e incontrolada representa un peligro para la seguridad de toda la Unión Europea. Por supuesto, para la seguridad de todos los españoles y específicamente para todos esos ceutíes que están encerrados en sus casas. Y ante esa circunstancia, pues lo que hace Álvarez es llamar a consultas a la embajadora de Italia. Convoca a la embajadora de Italia en España y dice que, oye, que estas declaraciones se han salido de tono. Que no puede ser que digan estas cosas. Pero vamos a ver si a nivel internacional todos sabemos que somos el hazmerreír. Directamente hay críticas a España que han llegado desde otro gobierno del mismo color político que Italia. Estoy hablando directamente de la Casa Blanca, que está señalando a las autoridades españolas por el repunte de las llegadas a Ceuta. Y es algo que el presidente Donald Trump nos ha dicho desde hace muchísimo tiempo. Y el presidente Donald Trump, gracias a la gestión de Pedro Sánchez, ahora es más aliado de Marruecos que de España. Y en cuanto a fronteras, desde luego en Estados Unidos saben bastante. En cuanto a las fronteras físicas con otras naciones que pueden ser una amenaza. Ya les digo, España es el único de Europa que tiene frontera física con África y no se puede permitir el lujo de desatender esas fronteras ante este flujo incontrolado. Eran necesarios controles policiales desde hace muchísimo tiempo. Y no estamos hablando ni de cualquier frontera ni de cualquier vecino. ¿Quién nos puede decir que esto ha sido un hecho puntual, que han sido 20.000 personas y que esas 100.000 personas que están esperando no van a intentar en las próximas horas seguir asaltando la ciudad autónoma de Ceuta? ¿Quién nos garantiza que esto no va a seguir produciéndose, que no es un movimiento de más largo alcance? De un país que, recordemos, siempre ha reivindicado que Ceuta y Melilla son parte de su territorio. ¿Y quién va a impedir que esto no termine pasando? ¿Qué pasa con la soberanía de Ceuta y Melilla? Pues, señores, estamos hablando de hechos bastante dramáticos y negar una realidad no nos ayuda. Esconder la cabeza como las avestruces no nos ayuda. Y hablar de ese mundo imaginario de integración y multiculturalidad no sirve para mantener a estos inmigrantes fuera de nuestras fronteras. Y sobre todo que estamos hablando de personas que se mueven en una marginalidad, en ambientes de miseria, que crean problemas sociales, que crean problemas de seguridad, que se crean guetos, que no se está hablando de integración.
que estamos hablando de graves riesgos para la población, que nos lleguen delincuentes. Y hay muchas personas que han denunciado el propósito de estos inmigrantes que están llegando por esa vía ilegal a nuestro país. Basta de buenismos, basta de esa presunta multiculturalidad y basta de medidas que no contribuyen a la integración, sino a crear más problemas sociales y más problemas de seguridad. Mucha responsabilidad para aquellas personas que por acción o por inacción están permitiendo esta catástrofe en Ceuta. En fin, si es que vamos a dedicarle buena parte de este programa a este asunto porque es, ya les digo, una cuestión muy, muy grave, pero también tenemos otras cosas y desgraciadamente de nuevo tenemos que volver a hablarles de corrupción. La UDEF ha localizado un nuevo pago de 1,2 millones de euros de Plus Ultra al expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a través de una presunta empresa pantalla. Según la investigación, el dinero se transfirió entre 2020 y 2025 mediante Caletón Consultores, una sociedad que presuntamente redistribuía fondos entre colaboradores, empresas instrumentales y testaferros, entre ellos Julio Martínez Martínez, quien los canalizaba hacia otras mercantiles de su entorno. En un nuevo auto, el juez José Luis Calama sostiene que Caletón Consultores actuaba como una sociedad instrumental sin actividad real y por ello ha ampliado las investigaciones patrimoniales sobre los principales imputados. Con este hallazgo, los presuntos beneficios atribuidos a Zapatero ascienden a 3,09 millones de euros, el doble de lo estimado hasta ahora. Pues señores, ya les digo que hoy tenemos un programa prácticamente monográfico sobre la invasión de Ceuta por lo sumamente importante que está siendo, pero también teníamos otras cosas encima de la mesa, como es el caso de José Luis Rodríguez Zapatero y esas investigaciones en torno a la corrupción. Esta nueva cuenta que se le está investigando, hablábamos de 1,3 millones de euros que se podría haber llevado en joyas. Ahora mismo en esta cuenta de la que les hablamos está en torno a 1,2 millones de euros. Estábamos hablando del 1% presuntamente de la comisión del rescate de Plus Ultra. En fin, hay un montón de cuentas que seguir fiscalizando, pero sobre todo también teníamos encima de la mesa una noticia sobre la investigación de la agencia tributaria, José Luis Rodríguez Zapatero, y cómo los colaboradores del empresario Julito Martínez ya habían advertido de que estas cosas que estaban moviendo pues podrían ser fiscalizadas por esa agencia tributaria que no perdona. Ya Hacienda en el año 2022 detectó facturas falsas en una empresa del amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y de ahí que la UDEF esté poniendo luz y taquígrafos en todas estas cuestiones porque igual nos va a pasar como con Al Capone, ¿no? Que acaba cayendo por delito fiscal. Ya les digo que la agencia tributaria pues, en fin, es algo como para tenerle miedo y que no perdona absolutamente a nadie. No perdona a no ser que seas alguien del PSOE, porque acuérdense ustedes cuando en la Comisión Coldo del Senado la propia exdirectora de la agencia tributaria, Soledad Fernández, dijo que había habido un error por parte del ente público al no haber investigado según qué cuentas, etcétera, etcétera. Pues señores, si lo hemos dicho antes con el gasto público, ¿cuándo más? Cuando se trata de casos de corrupción. En fin, 8:25, 7:25 en las Islas Canarias. Es el momento de irnos a la información meteorológica con don Izam Garbin. Izam, buenos días, que antes no le he saludado. Buenos días, doña Carmen. Vamos con ese pronóstico meteorológico para saber qué tiempo vamos a tener hoy. Después una pequeña pausa publicitaria y seguimos hablando de la invasión a España con Marcos de Quinto y con Antonio Omuloni. El tiempo en Radio Libertad. Se mantendrá una situación de estabilidad generalizada en toda la península con cielos despejados. Las temperaturas aumentarán en la mayor parte en amplias zonas del tercio norte y en el Cantábrico Oriental. Únicamente se esperan descensos en las máximas en el oeste de Galicia. Pocos cambios, sin embargo, en los archipiélagos. Con estos aumentos se prevé rebasar los 36 grados en amplias zonas del interior peninsular, pudiendo sobrepasar los 40 en las depresiones del sur y del sureste, aproximándose a este valor en el Valle del Ebro. Se prevén noches tropicales sin bajar de los 20 grados en el Mediterráneo en el cuadrante suroeste. Soplará el levante en el estrecho y alisio en Canarias con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes.